Amada familia, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Gracias por estar allí conectados. Gracias por tomar este tiempo. Aquellos que lo están viendo en otro momento, en otra hora del día, gracias también porque tienen hambre y sed de la palabra, porque estamos convencidos de que cuando abrimos la escritura, la boca de Dios también se abre, porque Él habla a través de ella. Amén. Así que bienvenidos a este tiempo devocional. Muy buenos días a todos. Dios les bendice en esta mañana, nuevamente reunidos en esta hora, a escuchar el mensaje de Dios, la palabra. Esa palabra que trae vida a nuestra vida. Amén. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Pedimos de una manera especial que tu presencia esté en medio de nosotros, enseñándonos, instruyéndonos, Señor. Padre, dándonos esa dirección, esas señales que necesitamos durante nuestro caminar, Padre. Gracias te damos, Señor, porque no te has olvidado de tu pueblo, de tus hijos, porque tu boca no se ha cerrado, Señor, ni tus oídos tampoco, para hablarnos y para escucharnos, Señor. Tu mano nos ha cortado para bendecirnos, amado Jesús. Gracias te damos, Dios, porque la obra que tú has iniciado en cada uno de nosotros, Señor, Padre, sabemos que tú la perfeccionas, Padre, hasta el fin, amado Rey. Señor, te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos con el tema de señales en el camino. Ya aquellos que nos han escuchado y seguido durante estos devocionales saben a lo que nos referimos. De pronto si hay alguna persona que se conecta por primera vez, señales en el camino es esas señales que nosotros encontramos, haciendo referencia a las señales que encontramos en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, que nos dan una dirección, que nos dan una guianza, que son unas señales preventivas como el pare, el disminuya la velocidad, todo esto que hemos estado viendo. El día martes estuvimos viendo el revise los frenos, y es el que hablábamos de tener el control, el dominio propio de nuestra lengua, de nuestras palabras, de las actitudes que muchas veces tenemos y que en ocasiones dan un testimonio contrario de lo que profesamos. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto debemos hablar como hijos de Dios, comportarnos como hijos de Dios. Y no es porque estemos cercenando, cortando o imposibilitando el que tú te puedas llegar a comunicar como lo haces. No, no es nada de esto, sino que nosotros debemos tener una manera y de ir en línea, una manera correcta, ir en línea con la palabra, ir en línea con lo que creemos, ir en línea con lo que cada uno de nosotros profesamos. Así que hoy vamos a continuar con esas señales que Dios nos da para poder avanzar, no solamente para permanecer. Dios no quiere que solamente tú permanezcas, sino que también avances, porque en Efesios, en el capítulo 6, nos dan unas armas. Dice que esta es la armadura, pero allí encontramos el equipamiento, unas armas que son para defensa, como lo es el escudo, como lo es la coraza de justicia. Todo esto es para protección, pero hay unas que son de ofensiva, para poder avanzar, como son la espada, la palabra de Dios. Entonces Dios no solamente quiere que tú permanezcas, sino que también avances y conquistes. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Porque no solamente es sobrevivir, estamos sobreviviendo a la pandemia, estamos sobreviviendo a muchas cosas. No es sobrevivir. Dios quiere que tú tengas vida y vida en abundancia, que tú puedas disfrutar, que no solamente tengas felicidad, sino gozo. Porque recuerda que la felicidad es producida por algo externo y es temporal. El gozo es algo interno porque es un fruto del Espíritu Santo. Entonces no solamente es tener la felicidad, sino también el gozo. Recuerda, la felicidad es temporal, producida por algo externo, pero el gozo es permanente y es algo que viene desde adentro. Y cuando viene desde adentro, hermano, con nuestro gozo podemos afectar aún las circunstancias. Porque cuando tenemos gozo es porque caminamos en fe, porque caminamos confiados, caminamos con el Dios de los siempre. Amén. Así que hoy vamos con otra de estas señales, doble carril. Nosotros hemos visto esta señal, ¿verdad? Doble carril, o sea, es decir que unos vehículos van hacia un sentido y los otros hacia el contrario.
Entonces es un doble carril. Y también en la parte peatonal, doble carril. En los centros comerciales, por estos días, cuando hay la pandemia, entonces hay una señalización. Circule por su derecha porque es un doble carril. ¿Y dónde dice la palabra esto de doble carril? Vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículo 8. Mira lo que dice la palabra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Wow. Ahí es donde dice doble carril. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero antes de llegar a este punto del doble carril, quiero que veamos el contexto de qué viene hablando el escritor. Mira lo que dice el versículo 5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da sobre y abundante y sin reproche, y le será dada. Ahora, habla de la sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y el conocimiento? El conocimiento es lo que cada uno de nosotros sabemos o tenemos, adquirimos. ¿Sí? El conocimiento es lo que nosotros adquirimos. Pero la sabiduría es la manera en que podemos aplicar lo que conocemos, entendemos o sabemos. Entonces esa es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. El conocimiento es lo que está en tu mente, el conocimiento es lo que está en tu corazón. Pero la sabiduría es la manera en que nosotros debemos aplicar lo que está en nuestra mente y también en nuestro corazón. Entonces podemos tener todo el conocimiento de la palabra. La pregunta es, ¿lo aplicamos? Para eso dice la palabra, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, entonces tenemos falta de sabiduría, eso sí, pídesela a Dios. Pídele a Dios, eso sí se le puede pedir a Dios. Señor, te pedimos el conocimiento, amén, porque lo dice la Escritura, y la sabiduría para poderlo aplicar, saberlo aplicar. Entonces, pídesela a Dios, el cual la dará sobre y abundantemente. Entonces, viene hablando de la sabiduría. ¿Qué dice el versículo 6? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok, entonces dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos a Dios. Pero inmediatamente dice el versículo 6, pero pida con fe. Ahí no dice, pídale a Dios la fe. La sabiduría pídesela a Dios. ¿Por qué no habla de que nosotros debemos pedirle la fe a Dios? Hay muchos que dicen, Dios mío, es que no tengo la fe. Señor, dame la fe. Es que la fe no se obtiene de esa manera. Dios ya te dio una medida de fe. Dios ya te dio una medida de fe. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer que la fe crezca, que la fe madure? Porque necesitamos que la fe madure. Necesitamos tener esos niveles de fe, no solamente la fe para creer que nos vamos para el cielo, sino necesitamos tener la fe suficiente para hacer los milagros que Dios ha puesto y en los dones en nuestras manos, el don de sanidad. Necesitamos también la fe como don y como fruto, pero dice pide con fe. ¿Cómo hacemos para hacer que esa fe crezca? Nosotros como iglesia, la familia a la cual tú perteneces, tenemos, hermano, porque nos han preguntado, ¿y cuál es el ministerio que ustedes tienen? ¿En qué se mueven ustedes? Dios, por su infinita misericordia, por gracia y amor, nos ha permitido movernos en la fe, que de lo de donde no hay nada, Dios lo provee y creemos en esa dimensión. La unción de la multiplicación, en la fe de ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Te lo repito, nos movemos en la fe de ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Y aquí dice, pero pide con fe. No solamente es pedir, porque te puedes poner a repetir muchas palabras y tener muchas peticiones, pero ¿cuántas de ellas vas a recibir? Dice la palabra, has pedido y no has recibido nada porque pides mal. ¿Qué te ha faltado para pedir? No solamente fe, sino también ¿qué? Allí está en el versículo 5, sabiduría. Habla de la sabiduría y después habla de pedir con fe. Entonces, aún para pedir, necesitamos ser sabios. Nuestras peticiones, no podemos hacer de nuestros pretextos o de nuestros anhelos que no tienen ningún sentido algo prioritario. Nuestros gustos,
Era la palabra que quería hablarles. No podemos hacer de nuestros gustos como si fueran prioridades, porque no lo son. No lo son. Entonces dice la palabra, pide con sabiduría. Pide con sabiduría, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces hoy podemos pedir, pero como no pedimos con fe, sino solamente pedimos, hoy estamos persuadidos que lo que pedimos lo vamos a recibir. ¿Y qué pasa mañana? ¿Y qué pasa el sábado? ¿Y qué pasa el domingo? Entonces cuando dudamos, porque dice que el que duda es semejante a la onda del mar. La onda del mar va y viene. Va y viene, no tiene un rumbo fijo. Dice que es llevada por el viento de un lugar a otro. Nosotros necesitamos tener una dirección. Por eso es que los lunes en el OAS nosotros nos direccionamos, nos enrutamos y nos alineamos para pedir, para ser sabios conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Muchas veces oramos y pedimos cosas que ni siquiera, hermano, tienen ninguna importancia. Necesitamos pedir con fe. Ahora, no estoy diciendo que las cosas sencillas, escucha esto, que las cosas sencillas que están en tu corazón, Dios no las tenga en cuenta. Claro que sí. Claro que sí. Aún las cosas sencillas que parecen para nosotros que no tuvieran relevancia, pero para Dios sí la tienen. La Biblia dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, que es a lo que el pastor nos está compartiendo en este momento. O sea, todo para el Señor es importante, pero es necesario tener cosas en cuenta. En este caso, nos está hablando de pedir con fe. Es decir, cuán importante es que nuestras oraciones vayan acompañadas de la fe. ¿Por qué? Porque dice que no dudemos. Cuando nosotros oramos y dudamos, duramos tal vez en oración 2 o 3 días y después estamos buscando otras alternativas, sí. Después estamos buscando otras opciones. Y ahí es donde viene el problema, porque dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada. ¿Cuántas veces hemos sido arrastrados por esa situación? Porque como no recibimos, entonces empezamos a buscar alternativas. Entonces vamos a donde el brujo, vamos donde el hechicero, vamos a comprar el baloto, hacemos el chance, hacemos un poco de cosas. ¿Por qué? Porque al momento de pedir al Señor lo hemos hecho en incredulidad. Y obviamente que en incredulidad no se recibe nada. Dice que somos arrastrados por el viento y echada de una parte a otra, es decir, que no vamos a poder recibir por lo cual hemos estado orando, porque esa oración no fue acompañada de fe. A veces ni siquiera son cosas que necesitemos, a veces se piden cosas simplemente por capricho, porque en el momento lo quisimos tener y nosotros como padres sabemos que no podemos estar cumpliéndole el capricho a nuestros hijos. Hay cosas que sabemos que verdaderamente ellos las necesitan, que verdaderamente son útiles para ellos, pero hay cosas que nosotros sabemos que no. Y la pregunta sería, ¿será que todo lo que nuestros hijos nos piden, todo se lo damos? ¿Cierto que no? Obviamente que no. Entonces lo mismo hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Hay cosas que no recibimos, no porque Dios no nos las quiera dar, sino porque Él sabe que no las necesitamos. O tal vez, si las recibimos, esas mismas cosas nos van a hacer perder. Porque hay cosas que nos pueden llegar a hacer perder. Ahora dice la palabra, deleítate en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Ahí no dice que Dios nos va a conceder todas las peticiones para que nos deleitemos en Él. O sea, es decir, que no podemos condicionar nuestro gozo y nuestra fidelidad a Dios por lo que recibimos. Dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mira qué hermoso es nuestro papá Dios. Porque dice, deleítate en Jehová. Y cuando nos aprendemos a deleitar en el Señor, ¿qué es deleitarnos en Dios? Deleitarnos en su presencia, en la intimidad, en la relación, en la oración. En la palabra. En la paciencia. Amén. Cuando nos deleitamos en eso, entonces no volvemos a ser los mismos. Ya no seremos los necios para pedir. Ya no estamos siendo guiados por nuestra carne. Entonces el Señor es muy sabio al decirnos estas palabras. Deleítate en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Nuestras peticiones son diferentes cuando tenemos una relación, una intimidad con Dios. Porque ya no vamos a pedir conforme a nuestra alma, conforme a nuestras emociones, conforme a nuestra carne, sino que ahora vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde conocí la voluntad de Dios? Deleitándome en Dios.
Cuando me deleito en Dios, conozco su voluntad. Cuando me deleito en Dios, leo su palabra. Cuando me deleito en Dios, entonces ya mis intereses ya son totalmente diferentes. ¿Cómo conocemos si una persona tiene intimidad con Dios? Por los intereses que tiene, por los intereses de su corazón. Porque dice la palabra que aquel que pone confianza en los tesoros de la tierra, hermano, es porque nunca ha conocido realmente dónde tienen que estar su tesoro. Su tesoro y su corazón debe estar en el cielo, en las cosas eternas. Entonces aquí dice la palabra, el versículo 7, no piense pues que el que tal haga, o sea, el que pide sin fe, va a recibir cosa alguna. Entonces no pensemos que sin fe, por más que nosotros pidamos, vamos a recibirlo. No lo vamos a recibir. Nuestra ancla, porque habla del mar, habla de los vientos tempestuosos, nuestra ancla es la fe. Nuestra ancla es la fe. No vamos a ser arrastrados de un lado a otro. Por más grave que sea la situación, vamos a estar persuadidos. Si tienes un diagnóstico médico contrario, pon el ancla. Pon el ancla. Esa es la herramienta de hoy. Pon el ancla, que es la fe. No me moveré. Si tienes un problema, pon el ancla, que es la fe. Si tienes una adversidad, pon el ancla, que es la fe. Es decir, que no te moverás de un lado a otro, sino que vamos a permanecer en la palabra. En la palabra. Eso es lo que va a hacer permanecer. Cuando los barcos se pierden en alta mar, entonces están los faros, que es lo que da la dirección. ¿Sí? Por eso está ahí faros en la parte costera. Porque cuando un barco perdía el horizonte, no tenía una brújula o no tenía la manera de comunicación, esos faros tenían esa función de dar la dirección a los barcos. Este es nuestro faro, esta es nuestra luz. Esta es nuestra luz, que cuando nosotros nos sentimos sin dirección en nuestra vida, tomemos la palabra de Dios. Estas son las señales. Ahora vamos a ese de doble carril. Mira lo que dice el versículo 8. Esto es, hermano, lo que estábamos hablando, porque es necesario leer el contexto, porque habla de tener fe, habla de pedir con fe, habla de pedir sabiduría, de tener sabiduría. Y mira lo que dice el versículo 8. El hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Habla del hombre de doble ánimo. Ese es ese doble carril. El que un día está totalmente convencido que es un hijo de Dios, que tiene propósito, que va para adelante, que es un conquistador, que es un guerrero, que es un soldado y todos los calificativos que se puedan encontrar de ser un hijo de Dios. Pero el día de mañana, como que ahora viene en sentido contrario. Como que ha dejado que la situación lo bombardee y llega a dudar aún de su propia identidad y del lugar que Cristo, en el cual Cristo lo puso. Dice que nosotros estamos sentados a la diestra del Padre, junto al Señor Jesús, que ya estamos en un lugar. O sea, esto es de locos. Para poderlo entender, es algo espiritual. Ya estamos sentados en un lugar de privilegio, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que el Señor ha estado con nosotros, que nos ha ungido para llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces hay una serie de cosas, de cosas hermosas que Dios ha puesto en nuestra vida para que nosotros avancemos, porque no somos de los que retrocedemos. Pero dice que el hombre de doble ánimo. Y hay cristianos, hay hijos de Dios, hay mujeres, hay varones que tienen un doble carril. Que tienen un doble carril. En la fe tienen un doble carril. Han avanzado mucho, pero cuando uno menos piensa, están devolviéndose. Están retrocediendo. Y dice la palabra, no somos de los que retrocedemos. No somos de los que retrocedemos. Nosotros necesitamos ir en avance. La pregunta, yo te hago una pregunta. Si nosotros vamos saliendo por la autopista sur, que es una de las autopistas, o bueno, una de las que llaman autopistas aquí en Bogotá, saliendo, ya cogiendo hacia Chinauta, hacia Melgar, dividieron las vías. ¿Hay un solo carril o hay una sola dirección de regreso y una sola dirección de ida? Entonces, hermano, cuando nosotros tomamos esa vía, no podemos llegar a pensar en devolvernos. Hay lugares, hay momentos en que hay un retorno, sí, pero esa vía tiene una sola dirección. Cuando nosotros vamos en Cristo y tomamos este camino, que es el único camino, el camino en Cristo no tiene un doble carril. Ese camino que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino no es un camino de doble carril. Es un camino en una sola dirección. En la dirección hacia adelante, en avance. Porque desde el momento en que el Señor entró en tu corazón
El Señor está en tu vida como Señor y Salvador. El Señor quiere que tú avances. Hay un coro que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Amén. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. El Señor no quiere que tú estés dando vueltas al desierto. El Señor quiere que tú avances. Dice la palabra del Señor: levanta tu mirada y mira hacia donde tú alcances a ver. Hasta allí el Señor te va a entregar. Y el Señor se lo dijo a Abraham. Es decir, a una sola dirección, hacia adelante, hasta donde tus ojos puedan ver. Todo lo que pisare la planta de tus pies habla de un avance, no de estar estáticos, no de estar paralizados, no de estar dando vueltas en el desierto. Necesitamos avanzar. No podemos ser de doble ánimo. No podemos ser de doble ánimo. Necesitamos tener dominio propio. Y el dominio propio nos va a ayudar, hermano, a contrarrestar, a guerrear contra el doble ánimo. Hoy sí quiero, mañana no. Hoy estoy convencido, mañana no. Dice la palabra del Señor: o eres frío o eres caliente, pero tibio no. Porque a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Y estos tiempos no son fáciles. Y Dios necesita que nosotros tengamos una determinación. Yo voy para adelante. Mi vida no puede ser de doble carril. Mi vida no puede ser de doble carril. Tu vida espiritual no puede ser de doble carril. Porque has avanzado mucho, pero entonces comienzas a retroceder. Comienzas a devolverte. En la vida matrimonial, en tus relaciones, no pueden tener un doble carril. No puedes tener un doble carril. Doble carril es el que hoy sí lo quiero, mañana no lo quiero. Y nos hemos encontrado con parejas así. Hoy sí lo quiero y mañana no. Hoy queremos vivir, ya mañana no queremos vivir. El dominio propio se aplica también en los pensamientos. Sí. Tengo que aprender. Yo siempre les he hablado a la iglesia que es mantener a la loca de la casa amarrada. ¿Y cuál es la loca de la casa? La mente. Porque la mente nos juega muy malas pasadas. Hoy nos levantamos con todo el ánimo, pero ya mañana no. Hoy quiero andar casado, pero ya mañana quiero andar separado. Lo que dice el pastor: hoy quiero ser cristiano y me comprometo a ser cristiano, pero ya mañana no quiero. Y resulta que ese es el doble ánimo. Y dice: no piense que el que sea así va a recibir algo. ¿Por qué? Porque finalmente va a caminar en dos pensamientos: entre que sí y entre que no. Ahora, en ese doble ánimo es saber que nos vamos a hallar en diversas pruebas. Y es allí donde va a ser puesto a prueba qué tan firmes y qué tan sólidos somos en nuestros pensamientos. Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir adelante con mi hogar, yo voy a seguir adelante con mi esposo. Hoy tuvimos una dificultad, hoy tuvimos una situación difícil, pero a pesar de eso vamos a seguir adelante, porque nos encontramos hoy en día que cualquier circunstancia, y de una vez se está pensando en el camino fácil, la separación. Entonces separémonos porque yo ya no me lo aguanto o ella no me aguanta. Y resulta que no esperamos y no ponemos estas cosas en las manos de Dios. Como hijos de Dios, no es que yo oré, no me respondió el Señor, entonces me voy, entonces me retiro de la iglesia. Eso es ser de doble ánimo, el no permanecer. Señor, si me respondes, amén, pero si no me respondes, igual, amén. Aquí sigo y aquí me quedo. Amén. Es aprender a caminar con un pensamiento sobrio, con un pensamiento firme. ¿Para qué? Para poder ver lo que queremos ver, para poder cosechar esos frutos. Mientras tanto, siempre la cosecha se va a perder. Amén. Entonces, qué bonito el tema de hoy, amada familia. Qué hermoso fue el tema de hoy. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos habló de no ser de doble carril, no ser de doble ánimo. Eso tiene que ver con el alma. Eso tiene que ver con el alma, el estado de ánimo, la manera de pensar. Nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos. El día martes decíamos: no te bajes de la cruz. No, hermano, nuestra carne tiene que estar crucificada. Necesitamos que nuestra alma esté sujeta. Sujetar nuestra alma y nuestra carne a la voluntad perfecta de Dios no es fácil. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Que no seas de doble ánimo. Que lo que tú te hayas propuesto hacer, tus planes, tus sueños, tus anhelos, los puedas llevar a cabo conforme a la voluntad de Dios. Él es el que te fortalece. Él es el que te da esa fuerza. Esperanza contra esperanza. Sí, no podemos ser de doble ánimo, porque el doble ánimo nos impide poder conquistar. El doble ánimo se convierte en un obstáculo para nosotros poder llegar a tener las bendiciones que Dios nos ha prometido, porque dice la palabra del Señor: el que tal haga, no piense que va a recibir cosa alguna. Entonces el que no pide con fe y el que es de doble ánimo, hermano, no va a poderlo recibir.
no va a poderlo recibir. Y es que, pastor, aún la misma señal de tránsito nos lo dice, ¿no? Sí. Que no seamos, que hay un carril doble y tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasa si tú invades el otro carril? Sí. Hay un accidente, nos estrellamos. ¿Qué pasa si tú caminas en un doble pensamiento? Vas a tener pérdida, te vas a estrellar. Entonces es saber que tengo que aprender a caminar firme. Si tomé la decisión de tener un hogar, voy a caminar firme y voy a perseverar hasta el fin. Si decidí caminar con Cristo, voy a caminar con Cristo. Y si no, pues hermano, camine con el otro. ¿Quién fue bíblicamente quien tenía un doble ánimo? Se me viene a la mente Pedro. Pedro dijo, Señor, para las que sea. Pero por las circunstancias, ahora comenzó a venir en sentido contrario. Negó al Señor, perdió muchas cosas, pero el Señor fue y lo buscó y nuevamente lo enrutó. Le dijo, Pedro, tu vida no puede ser de doble ánimo. Tu vida debe ir en una sola dirección. Y encontramos que ese hombre que el Señor fue y restauró fue un hombre que predicó y ganó multitudes. Así que debemos orar. Señor, no acepto en mi vida, no que el Señor te quite el doble ánimo, porque es un estado anímico, es del alma, emocional. Señor, yo renuncio al doble ánimo. Señor, yo renuncio al doble ánimo. No acepto en mi vida el doble ánimo. Señor, hoy te amo y mañana también te amaré aún mucho más. Amén. Señor, cuando yo decidí casarme es porque estaba convencido, convencida, Señor, y voy a sacar adelante este matrimonio. Señor, mis hijos son una bendición. Y que enseñar a nuestros hijos a no ser de doble ánimo, sino ser personas que tienen palabra y que tenemos palabra, que tenemos la certeza, la convicción, pero todo a través de ¿qué? De la sabiduría y de la fe. Aún para aquellos que empezaron sus negocios, sus propios negocios, ¿será que sí me va a dar? ¿Será que no? ¿Será que voy a perder? Ahí está un doble ánimo. Es tener la certeza que el Señor está contigo y que el Señor te va a prosperar y que si decidiste vender empanadas es porque vas a ser bendecido con esas empanadas. Amén. Si decidiste montar una empresa de calzado, es saber que Dios te va a bendecir con eso y no dudar de la bendición de Dios, no dudar de las promesas de Dios, no dudar de la palabra de Dios. Amén. Sino que podamos permanecer firmes y constantes. A los jóvenes también les animamos. Permanezcan firmes. Tomaron la decisión de estudiar una carrera en especial, permanece allí hasta terminar, hasta culminar con tus estudios y verás el fruto de ese sacrificio. Amén. Entonces, versículo 5, pide la sabiduría a Dios. Pídele la sabiduría a Dios. La fe desarrolla la fe que hay en ti. Y dice allí en el versículo 8, el hombre de doble ánimo, eso te corresponde hacerlo a ti. Saca de tu vida el doble ánimo. La sabiduría Dios te la da. La fe tú la desarrollas, pero el doble ánimo debes tú sacarlo. Amén. Sácalo de tu vida. Renuncia a ese doble ánimo. Te lo repito entonces. La fe, la sabiduría, Dios te la da si te la pides. La fe se desarrolla y el doble ánimo lo sacamos de nuestra vida. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Gracias por esta señal que nos das hoy en nuestro caminar. Que no seamos de doble ánimo, porque dice que el hombre de doble ánimo, Señor, es inconstante, es decir, que no permanece, que puede comenzar muchas cosas, pero terminar muy pocas, que puede llegar a proponerse alcanzar muchas cosas, pero no alcanza ninguna, porque es de doble ánimo. Es decir, que lo que necesitamos es la fe, la sabiduría, la certeza, la convicción, esa seguridad que vamos nosotros avanzando, porque no vamos solos, sino vamos con tu ayuda, Señor, y en tu poder. Te damos muchas gracias, papá. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos podríamos, hermano, tomar horas, seguir hablando de la palabra, que es algo tan interesante y tan hermoso, que nos enseña y nos instruye. Recordemos, amada familia, el día de mañana tenemos nuestro ayuno a las 9 de la mañana. Conéctate, porque yo sé que vamos a tener un tiempo de oración, de impartición. Dios va a hablar a nuestra vida y una vez más a nuestro corazón. Día sábado, jóvenes, los jóvenes, por favor, conéctense allí. Toda la juventud están a las 5 de la tarde, así que yo sé que Dios también va a hablar a cada uno de ustedes. Y el día domingo, este domingo, 9 de la mañana los pequeñitos y a las 10 la familia, culto familiar. Ahora la buena noticia.
Primer domingo de octubre, hay reapertura de la iglesia. Se reabre la iglesia, vamos a estar con todas las medidas, distanciamiento, lo reglamentario, lo que nos piden, la desinfección, los baños, absolutamente todo. El auditorio también va a ser desinfectado, vamos a tener una hora entre servicio y servicio. Ya ustedes van a recibir esta información, la vamos a subir a la página, la vamos a subir y también por WhatsApp vamos a comenzar a difundirla. Entonces llegó el gran día. Qué bendición, hermano. Hay muchos que se alegran, otros no mucho porque ya se hayan encontrado en una pasividad y en esa comodidad de la virtualidad, pero aquellos que anhelan y todavía entonces tienen eso en su corazón, de no perder lo que dice la palabra, que no dejemos, como algunos tienen por costumbre, congregarnos, llegó el tiempo. Primer domingo de octubre, 4 de octubre, vamos a tener la reapertura de la iglesia. Ya le vamos a indicar los horarios. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un bonito día. Bendiciones.